Buenos días, mi familia. Le damos gracias a Dios una vez más por estar por este canal, La Ruta de la Fe. Mi nombre es Sergio Luis Valdés Pérez. Para todos aquellos que no me conocen, un siervo de Jesucristo. Bendigo a todos los amigos, hermanos, televidentes que se conectan cada día por este canal, La Ruta de la Fe. Dios abrió esta plataforma para fortalecer a los hijos de Dios en la fe y a aquellos que no conocen la fe, que la conozcan. Esto es un mensaje para darte diseño, propósito y destino en lo que es el propósito eterno de Dios. Quiero llevarte a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, del 1 al 21. Dice así la palabra. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, no te adaptes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le he titulado a este mensaje: tienes que vivir como cuerpo. Tienes que vivir como cuerpo. Cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a los romanos, a los efesios, y la escribe por el Espíritu Santo, Pablo nos da el diseño de Jesucristo. Y el diseño de Jesucristo es nosotros vivir como cuerpo y Jesucristo como la cabeza. En otras palabras, Jesucristo es el que dirige al cuerpo. Por eso cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos nutrimos de Cristo y todos vamos avanzando unidos en la unidad del Espíritu con la función de cada miembro del cuerpo. ¿Qué es lo que ha sucedido por siglos? Que ha habido una división en la iglesia. ¿Por qué? Porque se han levantado otros ministerios, otras organizaciones que tienen sus conceptos, sus fórmulas y sus medidas de palabra y de reglamento, que ha dividido el cuerpo, ha fragmentado el cuerpo. Pero cuando nosotros leemos la oración de Jesús en Juan capítulo 17, Jesucristo nos manda a nosotros, sus discípulos, amarnos los unos a los otros, porque en eso conocerán que somos sus discípulos. Pero también ora al Padre para que nosotros vivamos en unidad, así como Él y el Padre son uno, que todos nosotros seamos uno y uno con Él y el Padre. Pero ¿qué sucede? Que las tradiciones, las organizaciones, los reglamentos han fragmentado el cuerpo de Cristo, han dividido el cuerpo de Cristo. Y entonces cada cual quiere tener la razón en su doctrina y no vive en lo que Cristo nos mandó hacer, que es en el amor, amarnos los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña que como único podemos nosotros funcionar, como único nosotros podemos transformar el mundo, es viviendo como cuerpo y amándonos los unos a los otros, como dice la carta a los Efesios capítulo 4, en una fe, en un bautismo, en un espíritu, en la unidad del espíritu, en amor, con espíritu de mansedumbre y en unidad.
porque así es como funciona, así fue como lo diseñó Jesús. Pero hay muchos que se están alimentando de otra fuente, que están bebiendo de otra fuente, que tienen comezón de oír y no se alimentan de la cabeza, que es Cristo. Y es tiempo que despiertes, amado, porque Jesús murió por nosotros y resucitó y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes para reinar en vida con Cristo aquí en la tierra y sacerdotes para nosotros poder traer la cultura, el gobierno del cielo a la tierra y ministrárselo a los seres humanos, y que todos nosotros podamos caminar en el ministerio de reconciliación, reconciliando a los hombres con la medida de gracia que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Cada uno tiene un don, cada uno tiene una medida de gracia, pero el enemigo le ha cegado a los ojos a muchos, que vemos a nuestros hermanos como nuestros enemigos. Vemos a otros ministerios que decimos que son apóstatas, que son aquellos, y el enemigo nos ha entretenido para dividirnos, para fraccionarnos, para fragmentarnos. Y Jesucristo nos llamó a la unidad en Juan 17, pero también en Mateo nos dice en capítulo 12, a partir del versículo 22, cuando nace el ciego, que una casa dividida no prevalece. Un reino dividido no permanece. Entonces, cuando nosotros como casa, como familia, como hijos de Dios, estamos en división, no permaneceremos. Esa casa caerá. Pero gracias a Dios que Dios tiene un remanente íntegro, un remanente que no se han contaminado, un remanente que sigue las pisadas de Jesús, un remanente que ha entendido que Jesucristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y quiero hacerte entender que la palabra sacerdocio, todos nosotros somos sacerdotes. Y sacerdote es una entidad corporativa. Sacerdocio significa una entidad corporativa. Todos somos sacerdotes. El sacerdote no solamente pastor. Él levantó una nación santa de reyes y sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces ya nosotros no nos nutrimos del enemigo, nosotros nos nutrimos de Cristo, porque la palabra trasladado significa trasplantar. En otras palabras, Cristo nos arrancó de la potestad del diablo y nos sembró en su reino a través de su sacrificio perfecto, y de ahí nos nutrimos. ¿De quién tú estás aprendiendo? ¿De doctrinas de hombres, de demonios, de doctrinas de demonios o de Jesucristo? Porque la división es del demonio. El juicio es del demonio. Cristo no te mandó a ti a juzgar al hermano. ¿Quién eres tú para juzgar al hermano? ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Tú no estás llamado para eso. Tú estás llamado a reconciliar a los hombres con Dios. Tú y yo estamos llamados a vivir en amor, a someternos los unos a los otros en amor, a amarnos como Cristo nos amó a nosotros, que se entregó por nosotros en sacrificio, en olor fragante. Así nosotros tenemos que vivir como Dios, amarnos como Dios, para que este reino pueda conquistar este mundo. Pero la mayoría de los creyentes se han conformado a este siglo y no renuevan la mente. Es tiempo de que renueves la mente por el poder de la revelación de las escrituras. La escritura es la que transforma tu vida y te hace entender de dejar el hombre viejo y vestirte de nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no juzgues más a tu hermano. Ya no juzgues más al pastor, ya no juzgues más al diácono, ya no juzgues más al líder, ya no juzgues más al evangelista, al maestro, al profeta, porque esa oficina ministerial la constituyó Jesucristo para ministrar a los santos, para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la medida de estatura, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Quiere decir que cada ministerio está puesto no para enseñorearse de la iglesia, sino para equipar a la iglesia, para edificar a la iglesia, hasta que todos lleguemos, porque todos necesitamos los unos de los otros.
Dice la palabra, no te conformes a este mundo. En otra palabra, no te adaptes al mundo, al sistema del mundo, sino transformado por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cómo se renueva el espíritu? El entendimiento por el poder revelador de la palabra. Entonces tú tienes que entregarte como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Esa palabra racional significa normal. Es tiempo de que te entregues a Dios y que no te creas más sabio en tu propia opinión. Es tiempo de que no juzgues más a nadie, porque aquí el que está para juzgar y condenar es el enemigo. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo, a que el mundo sea salvo por él. Tú y yo venimos a salvar, tú y yo venimos a ser la luz del mundo. Tú y yo vinimos a ser la sal de la tierra. Y la sal de la tierra es la que hace que ningún alimento se corrompa. En otras palabras, tú y yo estamos para que no se corrompa el cuerpo de Cristo, para que no se corrompa las naciones, para que no se corrompan los hombres, para sacar a la gente de las tinieblas, porque nosotros estamos como luminares en este mundo, en medio de una generación mala y perversa, para que conozcan a Dios por medio de la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, si tú eres hijo de Cristo, que se te note. Si tú eres hijo de Jesucristo, que se te note por el amor. Y si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo amarás a Dios a quien nunca has visto? El que ame a Dios, ame también a su hermano. No juzgues más. Tú no estás para juzgar ni a la iglesia como pastor ni como ministro. Y tú como miembro del cuerpo de Cristo no estás para juzgar a ningún líder ni a la oficina ministerial de apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Tú estás para ayudar, tú estás para edificar, tú estás para usar el don. Tú tienes que verte como cuerpo. Por eso el apóstol Pablo se veía como cuerpo y decía el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No seas piedra de tropiezo. Jesús dijo, van a venir piedra de tropiezo, pero hay quien sea piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Le será mejor que se la amarre una piedra de molino echado mal que ser piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos. No seas piedra de tropiezo. Tú estás para unificar el cuerpo, no para dividir el cuerpo. Tú estás para caminar como función. Dice la palabra que tú no puedes tener un alto concepto de sí mismo, de que debes de tener, sino tú tienes que mirar a los demás con cordura. Tú tienes que verte con cordura y mirar a los demás como superiores a ti mismo. Tienes que tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no vino a agradarse el mismo, no se aferró, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú tienes que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero muchos no quieren sufrir la cruz de Cristo. Para vergüenza lo digo, porque cuyo Dios es vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan solo en lo terrenal. Es tiempo de que entres en los negocios del Padre, porque muchos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Cristo dice Jesús, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué era lo suyo? Lo de Cristo era el negocio del Padre, como le dijo a María y a José. ¿Por qué me buscáis? Ustedes no entienden que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces lo suyo es hacer la voluntad del que te envió. Lo tuyo es hacer la voluntad del que te envió. Nosotros fuimos enviados para hacer la voluntad del Padre y cumplir el propósito eterno del Padre. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Dándose a conocer a través de su Hijo. El Padre se dio a conocer a través de su Hijo. Por eso Felipe, cuando le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En otras palabras, créeme por las obras que yo hago. Tú y yo estamos para manifestar al Padre como Jesús, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo somos parte de Cristo. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, la que vino a manifestar a Dios. ¿Estás tú viviendo como iglesia? ¿Estás tú siguiendo las pisadas del Maestro? ¿Estás tú siendo un discípulo de Jesucristo? Porque un discípulo es aquel que acata las enseñanzas de su Maestro y es capaz de morir por ellas. ¿Tú eres capaz de morir por las enseñanzas de Jesús, seguir la pisada de Jesús o morir por tu vientre, por tu vanagloria? Es tiempo de que te alinees
Y si tú no conoces a Jesucristo, es tiempo de que ya no vivas para ti y vivas para Cristo. Porque tú y yo fuimos comprados con precio. Así que el cuerpo, el espíritu y el alma le pertenece a Dios para vivir para Él. Él nos redimió para manifestar y expresar la vida de Cristo. No vivas más en división. No juzgues más a la iglesia. No juzgues más a tu hermano. Porque el único ejército que mata a su compañero, a su soldado, es el ejército de Cristo, el supuesto ejército, porque un ejército de Dios verdadero, la iglesia de Cristo verdadero, no hace eso, porque la iglesia verdadera es la que fue crucificada con Cristo, la que fue sepultada con Cristo y la que resucitó con Cristo en una vida nueva, en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con la carne, aborrece la carne y ama la justicia. Pero hay muchos contumaces que hay que taparle la boca. Hay mucha gente apóstata. Hay mucho comezón de oír oyendo doctrinas de demonios y doctrinas de hombres. Pero Jesucristo te dice que te alinee a su palabra. Es tiempo de que leas los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los pongas por práctica, las enseñanzas de Jesús. Es tiempo de que leas el Nuevo Testamento desde los libros de los Hechos, Apocalipsis, y lo pongas en práctica, porque no es lo mismo repetir textos bíblicos que poner en práctica la palabra de Dios, porque hay mucha gente que repite los textos bíblico de Jesús, lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Judas, a través del apóstol Santiago. Pero esa gente lo que hablaban lo vivían. Ellos hablaron lo que vivieron, lo que les fue revelado. Pero tú estás hablando textos que ellos dijeron, pero a ti no se te ha revelado la vida de ellos y la vida del Espíritu Santo. Es tiempo de que entiendas que tenemos que vivir como Dios. Es tiempo de que entiendas de que nosotros somos un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Dice el versículo 4 de Romanos 12, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay gente que está en el ministerio de apóstol, de pastor, de evangelista, y no son llamados a ese ministerio, están ocupando un lugar que no son de ellos. Por eso hay muchas iglesias divididas, por eso hay muchos ministerios que caen en pecado, porque están en una función en la cual Dios no los llamó. Tú tienes que ser lo que Dios te llamó. Tú tienes que funcionar en el cuerpo, en el lugar donde Dios te puso. No trates de envidiar a otros ministerios, no envidies más a nadie. Está bueno ya de vivir en división, de irritándonos unos a otros, de envidiándonos unos a otros. Dios nos está haciendo un llamado a la unidad, a su diseño, un cuerpo, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre que es en todo, por todo y para todo. Es tiempo de vivir en unidad, es tiempo de vivir como cuerpo y que tú pongas tu don para reconciliar a los hombres con Dios y edificar la iglesia hasta que todos lleguemos. Pon tus talentos, tus dones al servicio de Dios, de la iglesia y de los hombres que están perdidos. Tienes que verte como cuerpo. Aquí nadie está separado. Todos somos uno en Cristo. Somos una unificación hasta que todos lleguemos. Dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la oreja puede decirle al corazón, no te necesito. Todos somos parte del cuerpo. Dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, si Dios te llamó a servir, el servir, o en el que enseña, en las enseñanzas, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, el que da con liberalidad, con gozo, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. El amor entre nosotros sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. A eso Dios nos llamó, a amarnos los unos a los otros. No juzguen ni condenen más a tu hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que tú haces, lo haces para el Señor y no para los hombres. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Aleluya. Compartiendo para las necesidades de ¿quién? De los santos. Practicando la hospitalidad, hospedándonos unos a otros. Bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldiga, porque tú y yo estamos puestos para bendición, no para maldición. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Eso es vivir como cuerpo, amado. Unánimes entre vosotros, no activos, no orgullosos, no arrogantes, sino asociando con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas que la doctrina que tú tienes es la verdadera. Tú tienes que seguir a la verdad que es Cristo y la doctrina de Cristo. Y la que nos hace distintos es ese mandamiento que Jesús nos llamó a hacer. Amaos los unos a los otros. Eso es lo que nos distingue, porque lo que pasa en el mundo y dentro de la iglesia no son las falsas doctrinas ni las falsas enseñanzas, es la carencia de amor. Eso es lo que pasa en el mundo. Por eso nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, ser sumisos los unos a los otros, aunque tú tengas un oficio de pastor, de evangelista, de maestro, de pastor y de profeta. Sométete. Tú tienes también mentores, gente que te pueden dar una palabra, pastor, apóstol, gente, profetas que te pueden dar una palabra, que te pueden activar, que te pueden alinear, que te puedan dar destino. No te creas sabio, no te creas que tú te lo sabes todo, porque el que se cree ser sabio es necio. Tú no sabes nada como debes saberlo, pero el que ama a Dios es conocido por él, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se cree que sabe algo como debe saberlo, no lo sabe. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amado, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué tú no estás en paz con tu hermano, con aquel? Mientras dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque todo lo que el hombre sembrare a su tiempo segará si no desmaya. Siembra amor, siembra unidad, siembra misericordia. Tienes que verte como cuerpo. Yo tengo que verme como cuerpo. Tú eres parte de mí, aunque estés en cualquier denominación. Te amo, eres mi hermano. Y aunque en muchas cosas no estamos de acuerdo en el criterio, pero lo que nos une a nosotros es el amor. El amor es lo que hace que el diablo tenga que irse. El amor es lo que destruye las maquinaciones del diablo. El diablo siembra la división, el orgullo, la envidia sobre los hermanos. El diablo siembra la condenación. Pero es tiempo de que empieces a manifestarte como lo que tú eres. Tú eres todo amor, tú eres toda bondad, tú eres toda piedad, tú eres toda misericordia, mansedumbre. El fruto del Espíritu está en ti. Lo que pasa es que todavía estás dormido. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira que te mando que andes con diligencia y no como necio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos son los últimos días y tú y yo tenemos que vivir en amor, en unidad, vernos como cuerpo para deshacer las obras del diablo. Así que es tiempo de que te veas como cuerpo. No juzgues más a nadie. Vive en amor, en unidad en el espíritu y conectado con el cielo.
para manifestar lo que Él quiere hacer contigo en la tierra, con tus dones, con tus talentos. Dios te llamó a edificar al cuerpo y a reconciliar a los hombres con Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Quiero orar. Padre, yo reprendo todo espíritu de división en la iglesia de Cristo. Yo reprendo todo espíritu de obrero fraudulento, todo obrero fraudulento que quiera dividir el cuerpo de Cristo, que quiera llevar a los pequeñitos a la perdición. Padre, yo te pido que tú tomes el control y que tomes su vida. Y si que no cambien, si no cambian, Señor, tú haces que salgan de la iglesia. Eres tú, porque tú eres el que edifica, tú eres el dueño de esta empresa, Señor. Yo oro para que del cielo se derrame espíritu de unidad, de amor y de bendición sobre tu cuerpo, y que la iglesia se manifieste como un cuerpo unido, nutrido de la cabeza que es Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.